Se incorpora a la mesa de la redacción abierta Pedro Corral, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Muy bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Pedro Corral ha escrito el siguiente libro, lo están viendo ustedes aquí, ahora en un primer plano. Se titula esto, No estaba en mi libro de la Guerra Civil. Pedro Corral lo conocen porque en el Ayuntamiento de Madrid ha dado la batalla a propósito de la ley de la memoria histórica. Carmena, Podemos y en general toda la izquierda, desde que Zapatero llegase al poder en el año 2004, pues ha estado machaconamente reescribiendo la historia de España, especialmente de la Guerra Civil y posteriormente también del franquismo. Pocos son los políticos ahora mismo que se atreven a dar la batalla cultural, ideológica, sobre este asunto tan espinoso. El señor Mariano Rajoy, cuando ganó las elecciones en el año 2011 con mayoría absoluta, llevaba en su programa derogar la ley de la memoria histórica. Eso lo incumplió el señor Rajoy, no lo hizo, y es una de las razones, un ejemplo más, que explican el por qué la izquierda goza de esta hegemonía cultural, de que sus postulados pues, se hayan impuesto con absoluta comodidad. Cuando el adversario no comparece, pues ha ganado la batalla. Por incomparecencia. Exactamente. Claro. Bueno, yo la verdad es que no sé qué le pasaría por la cabeza al señor Rajoy cuando llegó al gobierno. Hay que pensar también en esos 30.000 millones de euros que dejó Zapatero de agujero debajo de la alfombra. Bueno, la verdad es que posiblemente habría otras prioridades, pero es verdad que la ley de memoria histórica se ha convertido en un torpedo de flotación a la España constitucional, ¿no? Al espíritu de concordia y reconciliación que los protagonistas de la guerra civil, los que habían vivido, protagonizado y sufrido la guerra civil, acordaron en los años 70, ¿no? Pasar página, volver a escribir la historia de España mirando al futuro, y bueno, la verdad es que todo eso se ha puesto en cuestión a través de la ley de memoria histórica, ¿no? Bueno, hemos intentado dar la batalla en el Ayuntamiento, primero con Esperanza Aguirre, luego con José Luis Martínez Almeida desde el Grupo Popular, y bien, se ha visto pues sobre todo las carencias históricas que esta izquierda, que quiere sentar lecciones sobre todo, pues tiene a propósito de nuestro pasado, ¿no? Señor Corral, ¿qué asuntos están en este libro titulado Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil? ¿Qué asuntos se recogen aquí que no esté en la versión oficial que pues desde los partidos de la izquierda nos están tratando de imponer? Hay capítulos dedicados a los desertores de las brigadas internacionales. Fueron unos, según mis cálculos, unos 5.000 voluntarios llegados a España que luego hicieron todo lo posible por escapar. Ya saben que les retenían el pasaporte, les decían que saldrían de España con los pies por delante porque ya llevarían el compromiso como voluntarios, lo deberían llevar hasta el final de la contienda, ¿no? Bueno, pues hubo deserciones, hubo automutilaciones, por supuesto hubo purgas en las propias brigadas. Otro capítulo está dedicado al abanderado de la República, un militar, el capitán Pedro Mohino. A ver si podemos ver imágenes, la foto de ese abanderado de la Segunda República, el día en el que se proclamaba la Segunda República, 14 de abril de 1931, en la Puerta del Sol de Madrid. Aquella era la sede del gobierno, ¿no? Sí, era el Ministerio de la Gobernación, y el capitán Mohino fue el que hizo la bandera, republicana. Ese es el capitán Mohino, subido a un taxi, rodeado de una multitud que salió a celebrar la proclamación de la República, pero paradójicamente 5 años después el capitán Pedro Mohino, un militar republicano de la primera hora, será fusilado en la explanada de la Escuela de Arquitectura de la Ciudad Universitaria el 24 de agosto de 1936, después de haberse sublevado con su unidad, un batallón de zapadores minadores con sede en Alcalá de Henares, haberse sublevado contra el gobierno. Fue objeto de un juicio sumarísimo. Él apeló a su espíritu republicano, recordando esa jornada histórica del año 31, pero no le sirvió de nada la ejecución. Yo he encontrado incluso la orden de inhumación del capitán Pedro Mohino en los archivos del cementerio de la Almudena, en una sepultura de caridad, puesto que nadie reclamó su cadáver. Es una figura trágica de la esperanza que despertó la República y de la tragedia en la que terminó, incluso traicionando la izquierda a aquellos republicanos de la primera hora que habían pensado en aquel régimen como una esperanza de libertad, de bienestar y de orden para España, ¿no? Iba a ser precisamente, señor Corral, mi siguiente pregunta.
El caso de Pedro Moido, bueno, es trágico porque acaba siendo fusilado un mes después del alzamiento nacional del 18 de julio, usted lo ha explicado, en la explanada de la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria de Madrid. Los padres espirituales de la República, los de la primera hora, los que recibieron con entusiasmo el cambio de régimen, la caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, precisamente, Pérez de Ayala. Es uno de los más destacados. Claro, lo más curioso es que son sus hijos los que militarán después en el bando franquista durante la guerra. Harán la guerra con el bando nacional. Es verdad que la República trajo un aliento de esperanza, de cambio, de regeneración de un régimen, el de la Restauración, que ya se caía a pedazos, pero verdaderamente la República, como se suele decir, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Un poco, hay que recordar que hubo 5 insurrecciones anarquistas, hubo 2 golpes militares, el del 32 y el del 36, hubo un golpe revolucionario de las izquierdas en el año 34, bueno, ¿para qué vamos a hablar de estados de alarma, de estados de guerra? En fin, fue una época convulsa en la que se devoró la esperanza de muchísimos españoles que pusieron en un régimen que podría haber dado solución a muchos problemas que existían en la España de entonces, de retraso, de injusticia, de desigualdad, pero que las frustró y las decepcionó, ¿no? No sé si le recuerda también, sería propicio recordar al comandante Franco, piloto de avión, hermano de Francisco Franco. Al principio él se había declarado republicano, luego una vez que estalla la guerra civil... Claro, tiene un papel muy relevante en la sublevación de Cuatro Vientos contra la monarquía, que es más o menos pareja a la sublevación de Jaca, ¿no? Él es diputado de la Esquerra Republicana de Cataluña en la primera legislatura, que eso es un dato muy curioso. El caso es que cuando estalla la guerra, yo creo que él está en Washington y quiere volver, y los militares que están con Franco en la Junta de Defensa Nacional le dicen a Franco que ni hablar, que no van a aceptar que su hermano, que es republicano, que ha sido diputado de la Esquerra, vaya a unirse a ellos, ¿no? Al final Franco le trae para acá, le trae a España, le da el puesto de jefe de la base de hidroaviones de Pollensa, y en el año 38 desaparece con su tripulación a bordo de un hidroavión italiano en una operación sobre el Mediterráneo. Decían que iba a bombardear Barcelona y no llegó nunca a destino. En el libro trato también de un primo hermano de Franco, de Francisco Franco, que es Ricardo de la Puente de Bahamonde, que es fusilado en Ceuta el 4 de agosto del 36 por haber resistido al golpe en el aeródromo de Tetuán del que era jefe. Ricardo de la Puente Bahamonde es jefe de las Fuerzas Aéreas de África y se resiste al golpe. Prácticamente rinde el aeródromo entre 24 y 48 horas antes de que aterrice en ese mismo aeródromo el Dragón Rapid con Franco, que viene de Casablanca. Lo que he tenido ha sido la generosidad de la familia de la Puente, que me ha permitido publicar un inédito de inmenso valor, que es el testamento, digamos, militar de Ricardo de la Puente, escrito en la cárcel días antes de su ejecución, en la que escalofriantemente él no pide perdón o pide clemencia a su primo Francisco Franco, sino lo que hace es reafirmarse en lo que hizo. Fue cumplir las órdenes recibidas del gobierno republicano de aguantar en el aeródromo de Tetuán a los sublevados. Bueno, la verdad es que es un testimonio muy impresionante de una persona que acata las órdenes y que las cumple hasta el final, ¿no? hasta perder la vida por ella. Muchos escritos sobre el Madrid rojo, ¿no? Sobre todo lo que acontece en la capital de España poco después de que Franco se alce, el 18 de julio del 36. El Félix Slayer, que era diplomático, estaba en la legación de Noruega, por cierto, muy cerca de aquí, lo que hoy es un hotel en la calle José Abascal. Eso es, 27 el señor Slayer y número 25. Escribe un libro memorable que es Diplomático en el Madrid Rojo o en el Madrid Republicano. Se ha traducido a un montón de idiomas, por cierto, ese libro es un testimonio de primera mano de las atrocidades que se cometían yo creo que la autoridad republicana había desaparecido, las milicias. Ahí lo tenemos. Este es Félix Slayer, lo estamos viendo en esas imágenes. Sí, señor, la autoridad republicana con un mostacho decimonónico muy
Él vendía y era inventor de maquinaria agrícola. Tenía una firma en la calle Príncipe, número 7, que es donde el Partido Popular hace un año quiso que se colocara una placa para recordarle. No pudo ser, la izquierda, ahora Madrid, el partido de Carmena y el PSOE se opusieron a este homenaje y bueno, el comisionado va a poner ahora una placa en la antigua sede de la Embajada de Noruega, donde muy bien has dicho tú, Javier, en José Abascal 27, pero nosotros queríamos que verdaderamente fuera un pronunciamiento de un pleno municipal como el de Chamberí a favor de rendir homenaje a esta gran figura, ¿no? Una persona que más allá de partidismos lo que hizo fue una labor humanitaria de primera magnitud, ¿no? ¿Cuántas personas llegaron a ser acogidas 900 personas, 900 personas en la alegación. Él además, bueno, pues con ese carácter germánico, tuvo una organización impresionante para que no faltara de nada. Yo recordaba ayer en el programa de El Gato al Agua con Javier Esparza que el establo, había conseguido crear un establo con vacas en los garajes de las dos casas para que los niños, los 120 niños ahí refugiados, tuvieran leche. Y la verdad es que son de estos personajes, y da igual ya además su inscripción política. Melchor Rodríguez, que es anarquista, el caso reciente que hemos descubierto, el Grupo Popular, por cierto, de Marcial Lafuente Estefanía. Esto, Javier, quiero que los espectadores se hagan una idea de lo que supone esto. Carmena rinde homenaje a la corporación de Chamartín de la Rosa durante la Guerra Civil y coloca una placa en la Junta Municipal de Chamartín a esta corporación democrática. Bueno, nosotros empezamos a estudiar quiénes eran los miembros de esa corporación y descubrimos que esta corporación democrática tenía la checa en los sótanos del propio Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, en la calle Bravo Murillo, lo que se llama la Casa Rosada, que es la actual Junta Municipal de Tetuán. Pues cuando se celebraban los plenos seguramente se estarían oyendo los gritos de las personas torturadas en los sótanos de ese ayuntamiento. Y a esta corporación democrática es a la que Carmena ha rendido homenaje. Entonces, nosotros, investigando quiénes eran los miembros de esta corporación, sorprendentemente encontramos un nombre que es, vamos, más que popular. Marcial Lafuente Estefanía, el autor de las novelas del oeste, que vende 6 millones de libros durante décadas. Eso yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, yo de pequeño, cualquiera de pequeño ha tenido una novela de Marcial Lafuente Estefanía en sus manos. Bueno, pues Marcial Lafuente Estefanía era concejal de la CNT y se dedicaban nada más y nada menos que a sacar de la checa de sus compañeros en el Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa a los detenidos derechistas. Y tenemos testimonios en su consejo de guerra, porque los franquistas luego le abren consejo de guerra por haber sido concejal de la CNT, por haber sido comisario político de batallón en el Ejército de Extremadura, en la Comandancia General de Artillería con sede en Los Llévenes, en Toledo. Pues Marcial Lafuente se dedicó toda la guerra a salvar la vida de personas amenazadas y perseguidas por su propio bando. Es impresionante. Y hemos arrancado del Grupo Socialista, del Grupo de Carmena, el compromiso de un reconocimiento de esta ciudad a una persona tan valiente que se jugó la vida por la vida de sus adversarios. Verdaderamente unos ejemplos que son los que merece la pena de toda esta barbaridad que fue la guerra, la represión de posguerra. Verdaderamente el ejemplo con el que nos tenemos que quedar es con estas personas. Verdaderamente, ¿para qué queremos recordar a corporaciones que luego se adivina, como los de Hortaleza, que jugaron un papel destacadísimo en seleccionar a quién había que asesinar en su pueblo? Es que esto es lo que estamos reconociendo hoy en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid. Quieren ponerle un monumento a más de 300 chequistas en la Almudena. Y cuando les hemos pedido, miren, los que fueron fusilados por Franco, que fueron 3.000, vale que pongamos un monumento recordando a las víctimas de la represión franquista, pero queremos que se recuerden también a los más de 8.000 asesinados en Madrid en solo 4 meses en el año 36. Bueno, pues no es mucho pedir, yo creo que no es mucho pedir. Nos dicen que somos equidistantes. No, miren, no es equidistancia, es ecuanimidad. Es intentar que esto que sucedió hace 80 años, que fue terrible, que dejó unas heridas tremendas en la sociedad española, verdaderamente de todo eso solo logremos sacar
una enorme, gran lección para el futuro. Nunca más el odio entre españoles. Y lo que hay que verdaderamente homenajear y reconocer es a estas personas valientes que se jugaron la vida por minimizar la barbaridad de esa guerra civil. Señor Corral, hace unos años, en el año 2014 precisamente, se erigía en Madrid una estatua en homenaje a Blas de Lezo, al gran marino vasco, héroe por la defensa de Cartagena de Indias frente a los ingleses que atacaban en una superioridad, yo creo, de 3 o 4 contra 1. Eso es. Todo esto se hizo por suscripción popular. Ahora hemos conocido también que los últimos de Filipinas, los héroes de 1898, los héroes del fuerte de Valer, la iglesia de Valer, también van a tener su estatua en Madrid. Lo vamos a ver y vamos a analizarlo todo ello a la vuelta de la publicidad. No se vaya. Muy bien. Seguimos en la reacción abierta con Pedro Corral, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Hablamos, antes de la publicidad, de la estatua de Blas de Lezo, que está en la Plaza de Colón, una estatua preciosa, imponente, inmensa. También va a tener una estatua, por fin, los últimos de Filipinas, los héroes de Valer que defendieron el Imperio Español, nuestra última plaza asiática, en 1898, que también fue el mismo año en el que perdimos Cuba. Bueno, debo decir lo primero de todo que el autor de la estatua de los héroes de Filipinas, de los últimos de Filipinas, va a ser el mismo que hizo la estatua de Blas de Lezo, que pues es Salvador Amaya. Entonces tenemos una garantía. El boceto sobre el que está trabajando Salvador es de Ferrer Dalmau, lo cual es otra muy buena garantía. Y yo quiero recordar a dos personas por su compromiso con el proyecto de Blas de Lezo. Uno es Íñigo Paredes Camuñas, que fue el que promovió la asociación Monumento Blas de Lezo, que es la asociación que nos propone al Ayuntamiento con Ana Botella la posibilidad de erigir esta estatua al héroe de Cartagena de Indias, y verdaderamente sin cuyo concurso esto no habría podido ser. También Germán Terz, que apoyó el proyecto desde el principio y que mediáticamente hizo además una grandísima labor para que se diera a conocer. Lo que sí te quiero decir y además destacar es que el proyecto de Blas de Lezo fue un proyecto de todo el ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos. Hicimos una comisión en la que participaron la Real Academia Española, la Real Academia de Bellas Artes, la Real Academia de Historia, el Instituto de Estudios Madrileños, los 4 grupos políticos de entonces en el ayuntamiento, UPyD, Izquierda Unida, el PSOE y Partido Popular. Esto no era un proyecto del Partido Popular, esto era un proyecto de la ciudad de Madrid en honor a uno de los grandes héroes nacionales, un vasco español de pasajes, Blas de Lezo, que gracias a su gesta en Cartagena de Indias logró que en Iberoamérica, que en América se siguiera hablando español, ¿no? Y bueno, todos conocemos lo de Vernon, lo del general Walter, no, general Vernon, perdona, es que me confundo con Vernon Walter, perdóname. Los ingleses además habían acuñado una moneda ya celebrando la inminente victoria en la Plaza Española de Cartagena de Indias. Vendieron la piel del oso antes de matarlo. No sabían que enfrente tenían al marino vasco Blas de Lezo. Fíjate tú la lección de la leyenda negra, ¿no? ¿Quién defendió Cartagena de Indias también? Bueno, pues indígenas colombianos que dieron la batalla junto con los españoles por la defensa de su ciudad y de su tierra, ¿no? En 1898 en Cuba también había negros defendiendo que Cuba siguiese perteneciendo al Imperio Español. Ahí está. Y no quedase arrebatado al Imperio americano. Es una pena porque del concurso, del proyecto de los últimos de Filipinas había oído hablar ya hace muchos años y por lo menos 2 años, de 2 años a esta parte, y parece que ya, ya se ha alumbrado la posibilidad de ponerlo en marcha, ¿no? Esta imagen, señor Corral, cuando ya se rinden los españoles, los tagalos... Es la película de 1945, ¿no? Efectivamente, sí, los tagalos homenajean a esos héroes españoles que han resistido al final, sin medicinas, sin prácticamente alimentos, sin prácticamente agua. Yo creo que... Y los tagalos reconocen la valentía de esos soldados españoles que estaban en la otra punta del mundo y que no se creían que la monarquía española se había rendido y había entregado Filipinas a los autóctonos. Sí, sí. La verdad es que merece la pena el reconocimiento de estas gestas. Es verdad que la historia de España
tiene mucho más que eso, que sus proezas militares, tiene sus grandes pioneros, sus descubridores, sus científicos, sus literatos, por supuesto, pero verdaderamente esto enorgullece a cualquiera, ¿no? Saber que formas parte de una nación que ha escrito estas páginas de valor, de heroísmo, por encima de cualquier otra consideración, ¿no? Y que hay que reconocerlas y destacarlas sin ningún complejo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que hay muchísimas naciones que seguramente tendrían envidia de tener estas páginas en su historia, ¿no? Y nosotros no sé por qué nos dedicamos a arrancar precisamente estas páginas pensando, no, pues esto es una cosa no sé cómo decirte, de extremistas, de ultranacionalistas, ¿no? Mire, esto es una cosa de reconocer nuestro pasado y de que está ahí, que no se puede borrar y que todo lo contrario, que podemos todavía aprender muchas lecciones de ello, ¿no? El hecho de que hayamos tardado tanto tiempo en ver una estatua para Blas de Lezo en Madrid o ahora para los últimos de Filipinas, no, la verdad es que hemos sido los principales entusiastas nosotros, los españoles, sí, de la leyenda negra. No la creamos nosotros, lo crearon los enemigos del Imperio Español, los ingleses, los holandeses, pero la hemos asumido y comprado con absoluto entusiasmo. No sé si estarás de acuerdo, Javier, ha habido también cierto complejo a pensar que, bueno, si reivindicas estas páginas, la verdad es que, joder, te pareces al franquismo, ¿no? Parece que estás aquí haciendo una resurrección de esa épica franquista del imperio y de tal. No, si es que aquí no se trata de ser mejor nación que otra, ¿no? De tener una mirada hacia nuestro pasado serena, tranquila, en la que, ya te digo, en la que no nos dediquemos a hacer borrones, oye, pues hay claroscuros, hay luces, hay sombras. Bueno, pues en las páginas brillantes de gestas humanas, por encima de todo, pues merecen ser recordadas sin ningún complejo, ¿no? Señor Corral, pues muchísimas gracias por estar ha sido un placer, con Javier. nosotros. Se va a incorporar en un instante Pedro Zapata, analista político. Él es venezolano y por tercera semana consecutiva viene a la mesa de la redacción abierta para tratar de arrojar algo de luz a todo lo que está aconteciendo en Venezuela, un país hermano que está pues secuestrado por la tiranía, la dictadura chavista. Recordemos el título del libro de Pedro Corral, ahí lo están viendo todos ustedes, Eso no estaba en mi libro de la guerra civil. Se lo recomendamos de verdad, encarecidamente. Muchas gracias, Javier. Ahí está, de la editorial Almozara. Ya lo pueden todos ustedes adquirir.